¿Qué tal? ¿Cómo están? Soy su amigo Antonio Ábalos. Nuevamente tengo el gusto de saludarles. En esta ocasión vamos a platicar sobre la parte 2 de la cápsula 2.9. El tema es, tal como fue la parte 1, antecedentes del amparo mexicano, la Constitución de 1857. Pues bien, como podremos recordar, en los últimos minutos de la parte 1 estábamos hablando de la primera ley de amparo que se promulgó para regular en una legislación secundaria lo que ya se había consagrado en la Constitución de 1857. Ahí platicábamos un poquito sobre cómo quedó estructurado el Poder Judicial, pero además la manera en que funcionaba el amparo. Es decir, se promovía la demanda de amparo ante un juez de distrito y si se amparaba a la persona, bueno, pues se procedió a una ejecución de la sentencia. Si existía una inconformidad con esta sentencia, entonces se podía apelar ante un tribunal de circuito. Y si había inconformidad con la sentencia del tribunal de circuito, se podía interponer un recurso de súplica ante la Suprema Corte. Esta ley fue un primer intento, fue algo importante dentro de nuestro esquema del amparo. No obstante, no fue la única. Yo les invitaría a estudiar de manera más puntual y más tranquila las diferencias y semejanzas entre las leyes de 1861, de 1869 y de 1882. Cada una tiene algo interesante sobre la historia del amparo. Bueno, aquí básicamente nos vamos a enfocar en la parte correspondiente a tópicos selectos. ¿Cuáles son estos tópicos selectos? El primero es, ¿desde cuándo se considera que el amparo es un juicio? Bueno, esto se puede considerar así desde la Constitución de 1857, porque según la mayor parte de los tratadistas, está directamente dotado ya de las características como tal de un juicio. En primer lugar estaría el principio de instancia de parte agraviada, es decir, que solo procede si es promovido por la parte afectada. Y por otra parte tenemos el principio de relatividad de las sentencias, o sea, que la sentencia solo tendrá efectos en favor de la persona que fue en búsqueda del amparo y protección de la justicia de la Unión, lo que conocemos como fórmula Otero. Así, el amparo evolucionó de ser un mero recurso o una petición de carácter político a convertirse en una acción legal con mayor estructura. Como podemos observar, ya desde la Ley de Amparo de 1861 se apreciaba una estructura del Poder Judicial perfectamente jerarquizada: juzgados de distrito, tribunales de circuito, Suprema Corte. Y bueno, básicamente esto nos llevaría a entender que hay tópicos que también resultan complementarios. Por ejemplo, el del amparo o casación. Cuando inicias un universo conceptual, no puedes esperar que se quede quieto. Igual que el universo físico que apreciamos en el cielo, también aquí hubo una expansión. Y empezamos a hablar de algo llamado amparo o casación. Ante la Corte empezaron a presentarse distintos precedentes que derivaban de pretensiones muy interesantes. Por ejemplo, si era posible ampararse contra una resolución del propio Poder Judicial, dado que inicialmente no estaba previsto así, de una manera tan clara, al menos. Poco a poco se fue abriendo la puerta, a golpe de sentencias, al amparo o casación, para que esto fuera posible. No solamente se hizo desde el Poder Judicial, esto hay que aclararlo, sino que las primeras reglas del amparo o casación fueron puestas desde la academia. Ahí se establecía pues que debía tratarse una sentencia que ya estuviera en fase de ejecutoria, que no procediera otro recurso, etcétera. Bueno, eso no lo inventó un juez ni el Poder Judicial. Eso vino desde la academia. Y otras aportaciones importantes también vinieron desde el Poder Legislativo, lo cual es muy importante anotar.
Y todas estas discusiones son súper interesantes y se pueden rastrear en los diarios de debates de la Ley de Amparo de 1869 y también, por supuesto, de la de 1882. Cabe destacar que a final de cuentas el amparo casación no quedó reflejado en la de 1869, pero sí advertimos la existencia de antecedentes académicos y legislativos. Ahora, tenemos finalmente ya la ley de amparo de 1882, donde podríamos ver finalmente reflejada toda esa labor académica, legislativa y también judicial, ¿por qué no? Porque hubo criterios de la Corte que abrazaron todos estos esfuerzos y también hicieron los propios para poder lograr la consolidación de esa importante figura jurídica. Entonces, creo que ese es otro tópico que valía la pena mencionar. Otro que quisiera destacar es el de la tesis Vallarta. Bueno, ¿qué pasa? Como ustedes saben, pues hoy en día tenemos tribunales de competencias en materias muy diversos, entre otros el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. No obstante, en aquellos tiempos convulsos de los inicios de nuestras etapas de pensamiento jurídico, las cosas no estaban tan claras. Y había dos tesis, la de José María Iglesias, entonces presidente de la Corte, y la de un presidente posterior que sería Ignacio Luis Vallarta. Contextos. La forma en que se quiso reelegir Lerdo de Tejada no fue estrictamente bien recibida ni considerada legal. Este fue uno de los acontecimientos históricos que dieron origen a la tesis Iglesias, es decir, desconocer la legitimidad de una autoridad, tesis de competencia de origen, derivado de un vicio de legalidad. Recordemos que estaba prohibida la reelección. En fin, posteriormente esta tesis encontraría su antítesis en la tesis Vallarta, en la cual se pugnaba porque la Suprema Corte no estuviera inmiscuyéndose en aspectos políticos y se limitara estrictamente a proteger las garantías individuales. Al final es complicado llegar a un exceso respecto a este aspecto, porque tanto una tesis como otra se han venido actualizando desde distintos puntos de vista. Por un lado vemos que la Suprema Corte como tal efectivamente no puede razonar acerca de las elecciones, pero sí terminamos viendo que una parte del Poder Judicial de la Federación lo hace, como lo es el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación. Desde este punto de vista podría pensarse que no existe un entrecomillado ganador, sino que ambos terminaron trascendiendo en el pensamiento jurídico mexicano. Las grandes preguntas epistemológicas en este debate eran, en aquel entonces, y lo siguen siendo desde un punto de vista histórico y reflexivo, si la Corte podía o no decidir acerca de cuestiones políticas y electorales, si la Corte estaba legitimada para cuestionar la legitimidad de quien ocupaba el poder, y finalmente, de estarlo, de dónde provenía esa prerrogativa. Así es como podemos definir una de las principales características de este tópico. Pues bueno, yo me iría directamente al tópico 4, que es el incidente de suspensión. Esto parece que es algo que lo vemos en la escuela y decimos, ah, sí, nuestro amparo tiene como característica en su amparo indirecto, su faceta como tal, que debe suspenderse el acto reclamado cuando puedan actualizarse distintas hipótesis jurídicas. Claro, pero ¿de dónde viene? ¿Cuándo fue la primera vez que se instituyó? La respuesta es tan sorprendente como interesante. La institución del incidente de suspensión es previa a la propia Constitución de 1917 y la podemos encontrar en la Ley de Amparo de 1882 y cuenta con todo un capítulo perfectamente detallado de cómo se tramita, en qué consiste, cuál es esta suspensión de oficio y cuál es la petición de parte. Ahora, hay una evolución que está perfectamente marcada aquí, de la Ley de Amparo de 1861 a la Ley de Amparo de 1882.
con el incidente de suspensión. Es una innovación de carácter recursivo porque también se reguló en 1882 que contra estas decisiones de suspensión pudiera conocerse de un recurso de revisión por parte de la Suprema Corte, lo cual es sumamente interesante y les invito a consultarlo en las muy diversas fuentes que tenemos en el repositorio de nuestro máximo tribunal. En la descripción del video, por supuesto, les agregaré la liga. Y otra cosa muy importante, la Corte como intérprete de la Constitución. Según estuve revisando en distintos materiales, no solamente impresos, sino también incluso audiovisuales de nuestra Suprema Corte, la Corte ha tenido distintos papeles a lo largo de la historia. No siempre tuvo tan marcada esta tendencia casi indiscutible de ser la auténtica intérprete de la Constitución, sino que tuvo distintos momentos en los cuales simplemente se limitaba a hacer dictámenes que eran remitidos al Poder Legislativo, y si bien eran respetados casi en su integridad, lo cierto es que no existía un criterio unánime respecto a que la Corte como tal tuviera la palabra final en la interpretación de la Constitución. Esto es algo que se fue ganando poco a poco. No obstante, la semilla de esta característica de la Corte se plantó desde la Constitución de 1857 con la consagración del juicio de amparo, precisamente por ser un medio de ¿qué? De control constitucional. Y así poco a poco, cuando se incorporó la acción de inconstitucionalidad, las controversias constitucionales, también pudimos advertir que esto sirvió como un piso para que eventualmente en las reformas de 1994 viéramos más a la Corte como un tribunal constitucional y menos como un tribunal de amparo genérico o de amparo casación, ¿verdad? Aunque eso ya definitivamente será para un tópico de la siguiente cápsula, la 2.10, análisis integral de la Constitución de 1917 y breve sinopsis de su evolución histórica hasta la etapa actual. Yo soy su amigo Antonio Ábalos y espero que hayan disfrutado esta cápsula. Les deseo una excelente semana y que les vaya muy bien. A sus órdenes y hasta pronto.